A continuación vamos a resolver el ejemplo 4.2. Este ejercicio nos dice que tenemos una pared plana de 10 centímetros de espesor con una conductividad térmica de 1 vatio dividido en metro Kelvin, donde se genera una potencia térmica por unidad de volumen de 0,1 megavatios por metro cúbico. Nos piden determinar la potencia térmica disipada a través de las superficies de la pared y la sección de la pared donde se alcanza la temperatura máxima y su valor. Y me lo pide para 3 casos diferentes con 3 condiciones de contorno distintas. Comenzaremos por el primero de ellos. Las dos superficies de la pared están a la misma temperatura, una temperatura de 30 grados centígrados. Bien, para cualquiera de los 3 casos, como estamos en el caso de una pared plana con generación interna de energía, recordamos que el perfil de temperaturas T es igual a menos g minúscula punto por x al cuadrado dividido por 2k más una constante C1 por x más una segunda constante C sub 2. Es una parábola con el término cuadrático negativo indicando que tiene un máximo, una campana hacia abajo. En esta ecuación puedo calcular la derivada porque la vamos a necesitar posteriormente en los cálculos, con lo cual la escribimos ya aquí y la tenemos como referencia. La derivada con respecto a x pues sería menos g minúscula punto por la coordenada x dividido por k más la constante c sub 1. El objetivo en cada uno de los 3 apartados pues será determinar esas constantes de integración C1 y C2 de acuerdo a las condiciones de contorno de cada caso. Una vez que tengamos las constantes, pues será fácil calcular la temperatura máxima derivando e igualando a 0 y sustituyendo en la ecuación del perfil de temperaturas la posición donde tengo esa temperatura máxima, obtenemos su valor. De esta manera comenzamos con el primer apartado. El apartado 1, donde me dice que tenemos la misma temperatura de 30 grados a cada uno de los dos lados de la pared. En este tipo de problemas de la pared plana con generación interna de energía es interesante normalmente hacernos un esquema de cómo sería el perfil de temperaturas. Si esta es mi pared de espesor E y tengo aquí en la superficie de la izquierda una temperatura T igual a 30 grados centígrados y en la de la derecha la misma temperatura, y sabemos, como hemos escrito anteriormente, que el perfil de temperaturas es una parábola hacia abajo, si pintamos la parábola pues debe ser algo así, donde por simetría en la geometría y simetría en las condiciones de contorno a ambos lados, el máximo tiene que estar justo en el centro, es decir, ya tenemos una respuesta, la posición x máximo, posición x donde se alcanza la temperatura máxima en la pared, es igual a la mitad del espesor. El espesor son 10 centímetros, pues serán 5 centímetros. Simplemente esto lo deducimos por la simetría del problema, tanto en geometría como en condiciones de contorno. Bien, continuamos con la resolución del problema y a continuación vamos a determinar las constantes C1 y C sub 2 que determinamos de las condiciones de contorno. Así, la primera condición de contorno nos diría que en la posición en x igual a 0, la temperatura tiene que ser igual a 30 grados centígrados, con lo cual la temperatura en x igual a 0, tendría que ser igual a 30 grados centígrados. Sustituyendo x0 me queda que 30 grados centígrados es igual a la constante C sub 2. Segunda condición de contorno, en x igual al espesor, la temperatura en x igual a E tiene que ser igual a 30 grados también. Y en este caso, pues deberá ser igual a menos g minúscula punto por el espesor al cuadrado dividido por 2 veces k más C1 por el espesor más C sub 2, de donde podemos despejar la otra constante C sub 1, que se obtiene un valor de 5000 grados centígrados dividido por metro. Conocidas las dos constantes de integración, pues ya puedo determinar los flujos de calor que se van por cada uno de los dos lados de la pared. Así, el flujo de calor o potencia térmica por unidad de área que se va por la superficie de la izquierda será igual a menos la conductividad térmica por la derivada de la temperatura con respecto a x
en x igual a 0. Haciendo este cálculo, pues me queda menos k por c1, porque la derivada en x igual a 0 es igual a c sub 1, y esto es igual a menos 5000 vatios por metro cuadrado, donde el signo negativo, en este caso, no tiene que ver nada con que sea calor aportado o extraído. El signo negativo indica que ese flujo de calor va en sentido contrario al eje positivo de las X, que iría de izquierda a derecha. En este caso va de derecha a izquierda, ¿de acuerdo? Eso es lo que me indica ese signo menos que tenemos ahí. El flujo de calor que se va por la superficie de la derecha, razonando análogamente, pues será igual a menos K por la derivada de la temperatura con respecto a X, pero en la otra superficie, en X igual a E. Con lo cual sería igual a menos K por, sustituyendo aquí en X igual a E, menos G punto por el espesor dividido por la constante K más C sub 1, y se obtiene un valor positivo en este caso, e igual al anterior en valor absoluto, de 5000 vatios por metro cuadrado. Resultado coherente, porque obviamente primero me queda positivo, porque el flujo de calor que va por la derecha va en ese sentido, sentido positivo de acuerdo al eje X. Mismo valor que el que se va por la izquierda, porque el problema, recordamos, que es totalmente simétrico, de acuerdo, con lo cual la pendiente que tengo aquí es la misma pendiente que tengo aquí del perfil de temperaturas, lo único que cambia es el signo. Y también coherente, estos 5000 se podrían haber calculado si hacemos un balance global de energía en todo el espesor de la pared, porque se está generando una potencia, G minúscula punto, de, nos dice el enunciado, 0,1, ahí lo tenemos, 0,1 megavatios por metro cúbico. Si multiplico por el espesor, que son 10 centímetros, me quedaría 0,01 megavatios por metro cuadrado de superficie, es decir, 10.000 vatios por metro cuadrado. Si por un lado, por la izquierda, se van 5000 y estoy generando 10.000 en el interior, los otros 5000 se tienen que ir por la superficie de la derecha. Habría sido otra manera alternativa de determinar esta potencia térmica que se va por la derecha. Y finalmente nos queda determinar también la temperatura máxima. Sabemos que la posición X máxima está en 5 centímetros, en la posición media en la pared, con lo cual la temperatura máxima sería simplemente sustituir en la expresión del perfil de temperaturas. Más C1 por X máximo más C sub 2. Se obtiene una temperatura máxima de 155 grados centígrados. Ya tendríamos resuelto el primer apartado. Continuamos ahora por el apartado 2, donde en este segundo apartado me indica en el enunciado que la superficie de la izquierda está a 100 grados y la de la derecha a 20. Con lo cual tengo condiciones de contorno similares al caso anterior, pero ya con valores numéricos diferentes. Esta es mi pared, espesor E, tengo aquí una temperatura izquierda 100 grados centígrados, temperatura en la derecha más baja 20 grados centígrados. Perfil de temperatura es una parábola que pase por esos dos puntos, pues será algo así. Ahí tengo la posición X máxima, que no puedo saber cuánto vale porque hemos perdido la simetría ahora en las condiciones de contorno. Lo único que podemos asegurar es que este máximo tiene que estar más cerca de la superficie de la izquierda porque esta temperatura es mayor. Cuando lo calculemos, pues podemos comprobar eso. Calculamos las constantes de integración C1 y C2 con estas condiciones de contorno, al igual que hemos escrito anteriormente. Bueno, pues en X igual a 0, la temperatura tiene que ser igual a la temperatura en la superficie de la izquierda, que son 100 grados centígrados, y en X igual a 0 el perfil de temperaturas es directamente igual
a la constante C sub 2, con lo cual ya tenemos una constante. Segunda constante en x igual al espesor, la temperatura tiene que ser igual a la temperatura de la derecha, que son 20 grados centígrados. Y esto tiene que ser igual a menos G minúscula punto por el espesor al cuadrado dividido por 2 veces K, más C1 por el espesor más C sub 2. De donde obtenemos la constante C sub 1, que en este caso son 4200 grados centígrados dividido por metro. Conocidas las dos constantes, podemos determinar ahora los flujos de calor. Flujo de calor que se va por la superficie de la izquierda, Q punto de la izquierda, igual a menos conductividad térmica por la derivada de la temperatura con respecto a x, en x igual a 0. Esa derivada es igual a la constante C sub 1. Y esto me queda menos, de nuevo signo negativo, 4200 vatios por metro cuadrado. Recordamos, signo negativo me indica que esa potencia va hacia la izquierda, en esa superficie. Sentido contrario al eje X, positivo. Flujo de calor que se va por la superficie de la derecha, menos conductividad térmica por la derivada de la temperatura con respecto a x, en x igual a e. Es igual a menos conductividad térmica que multiplica a menos G minúscula punto por el espesor dividido por la constante K más C sub 1, de donde se obtiene un flujo de calor por la superficie de la derecha de 5800 vatios por metro cuadrado. Signo positivo, indicando que el flujo de calor va en el mismo sentido que el eje positivo de las X. Y la suma de 4200 y 5800 pues me da los 10.000 vatios por metro cuadrado que se están generando internamente. Posición de la temperatura máxima, pues tendremos que calcular la derivada de la temperatura con respecto a x, que hemos visto anteriormente que es igual a menos g punto por la posición x dividido por k más c sub 1 e igual a la 0, de donde despejamos la posición x donde se alcanza la temperatura máxima, que es igual a 4,2 centímetros. El resultado aparentemente es coherente en el sentido de que 4 centímetros está más cerca de la superficie de la izquierda que de la derecha, como era de esperar. Conocido la posición x máxima, pues ya puedo determinar la temperatura máxima en la pared, que será igual a menos g punto por x máximo al cuadrado dividido por 2k más c1 por x máximo más c sub 2. Temperatura máxima, que en este caso vale 188,2 grados centígrados. Ya tendríamos resuelto el segundo apartado. Y el tercer y último me dice que la superficie de la izquierda está aislada térmicamente y la superficie de la derecha se encuentra a 30 grados centígrados. Ya tenemos condiciones de contorno diferentes. Continuamos en el siguiente folio y aquí comenzaríamos el apartado 3. De nuevo pintamos, que suele ser bastante útil, el perfil de temperaturas a mano. Aquí tengo mi espesor E. Y me dice que aquí tengo en la derecha una temperatura igual a 30 grados centígrados. ¿Vale? Y la superficie de la izquierda está aislada térmicamente. Recordar la condición de contorno de aislamiento implica que la derivada de la temperatura con respecto a x tiene que ser 0, es decir, el máximo de la parábola tiene que estar aquí. Es decir, la temperatura máxima está ahí. Mi parábola, en este caso, tiene esta forma. El máximo está en 0. Ya sabemos dónde se encuentra la temperatura máxima, lógicamente en la superficie que está aislada térmicamente y por donde no puedo disipar el calor, en la zona donde más va a aumentar la temperatura. Y aquí la pendiente tiene que ser 0.
Bien, ya conocemos la posición X máximo, calculamos ahora las condiciones de contorno para determinar las constantes de integración. Ahora mi condición de contorno en X igual a 0, superficie adiabática, derivada de la temperatura con respecto a X, en X igual a 0, tiene que ser 0, pues eso implica, sustituyendo, que la constante C1 vale 0. Y condición de contorno en X igual al espesor E, nos quedaría que la temperatura en X igual a E, que tiene que ser igual a 30 grados centígrados, tiene que ser igual a menos G punto por el espesor al cuadrado dividido por 2K más C1 por el espesor más C sub 2, donde C1 vale 0 y de ahí obtendremos la segunda constante C sub 2, que es igual a 530 grados centígrados. Ya tenemos las dos constantes, con lo cual ya tenemos el perfil de temperaturas. Los flujos de calor, lógicamente por la izquierda, 0, superficie aislada. Y por la derecha lo podemos calcular si queremos como menos K por la derivada de la temperatura con respecto a X en X igual a E, pero podemos escribir directamente, podemos calcular la derivada si queréis, pero tienen que ser 10.000, 10 elevado a 4 vatios por metro cuadrado, que es la potencia por unidad de área que se está generando internamente en el interior de la pared. Si por la izquierda no sale nada, pues esos 10.000 vatios tienen que salir todos por la superficie de la derecha. Y la posición y la temperatura máxima en la pared, en este tercer apartado, pues será menos G punto por X máximo al cuadrado dividido por 2 veces K, más C1 por X máximo, más C sub 2. X máximo vale 0, este término es 0, este término es 0, nos queda que la temperatura máxima es igual a la constante C sub 2, que eran 530 grados centígrados.